Shalom hermanos, bien, vamos a empezar una vez más con el estudio de esta semana, Baruch Hashem. Estamos en una semana muy especial, con una energía que como cada semana nos recarga, pero este Shabbat tiene un nombre incluso especial, el Shabbat del Consuelo, que viene después del 9 de Av, por lo cual pues creo que está muy relacionado con los temas que vamos a estudiar el día de hoy. La porción correspondiente es la número 45, llamada Beit Hanan. Esta porción es del último libro de la Torá, de Devarim o Deuteronomio, y aborda los capítulos del 3:23 al 7:11. ¿Sí? Bueno, ¿tuvieron oportunidad de leer algo o recuerdan algo de lo que hable esta porción? Bueno, yo considero que esta porción es una de las más ricas que yo he leído. Creo que definitivamente en este libro, como lo comentaste la vez pasada, en este libro pues se recapitula todo lo que hemos aprendido en los 4 anteriores. Pero a mí lo que me llamó la atención, no sé, a lo mejor yo creo que depende de cada persona, pero en mi caso esta porción se me hizo muy fácil de estudiar. Como que en este libro las cosas parecieran que son como muy simples, tal vez porque ya las estudiamos semana con semana. Y por el otro lado, pues es muy rica porque, bueno, primero se destaca el que Moshe quiere entrar a la tierra prometida y bueno, Dios le dice que pues no va a entrar, ¿no? Hashem le dice que no va a entrar por ciertas circunstancias. Y más adelante, durante lo largo de la porción, bueno, volvemos a reafirmar lo que fueron los 10 enunciados, con lujo de detalle. Habla de la de Joab, ¿no? Es una parte importante. Y lo de la ciudad refugio, ¿no? Que Moshe separa 3 ciudades para que ahí huyera el homicida que mataba sin intención. Sin embargo, pues esto no se habla en un plano material, sino yo interpreté que en el plano espiritual, pues era como cubrirnos o cuidarnos de ese homicida involuntario o asesino deliberado que atenta contra nuestra paz espiritual, o sea, contra nuestras, o sea, en el plano espiritual, ¿no? Y otra cosa de las cosas que yo me llevé es que del letrero, que incluso hasta hice un dibujito de Moshe poniendo el letrerito que dice refugio, refugio, creo que este letrero me lo llevo porque para mí es como una constante de Hashem, que nos está diciendo la Torah es tu refugio, o sea, todo cuanto te pase en tu vida, la Torah es tu camino, o sea, ahí viene todo. Sí, así es. Bueno, pues efectivamente se nota que la hermana estudió esta semana la porción. Eso es muy bueno, hermanos, porque cada que nosotros la estudiamos de antemano, cada uno recibimos algo, ¿no? Cada uno, no solo que lo interpretemos, sino que el Creador nos está hablando de una forma. Entonces, estos estudios que hacemos semanalmente y esta recapitulación de lo que la palabra nos está diciendo en cada porción es un general, ¿sí? Pues sí, de lo que el Creador nos dice de una perspectiva, pero así como cada año, hermanos, esto va cambiando, porque las volvemos a estudiar cada año y hay nuevas cosas que aprendemos, nuevos secretos, nuevos estudios, también la perspectiva que cada uno de nosotros tiene es diferente y es valioso y es bueno y es favorable estudiarla antes de Shabbat porque es el alimento que, además de que nos mantiene en la semana, en Shabbat nos permite recibir todo ello, ¿sí? Entonces, bueno, qué bueno que leyeron el estudio. Y efectivamente esta es una porción muy rica, trae varios temas, trae los 10 enunciados, el Shema, las ciudades de refugio, varias cosas, ¿no? Pero bueno, en lo que quisiera que nos enfocáramos hoy es en las bases que esta porción nos otorga. Entonces, para que podamos reconocer un poco más los cimientos sobre los que está basada pues nuestras creencias, nuestra forma ya para este punto también de vivir,
y como creyentes que somos del Señor, pues, ¿por qué es que nos manejamos de esta forma? ¿O por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Vamos a ver si me doy a entender un poco más, hermanos. En ocasiones habrá quienes son nuevos, habrá quienes quizás ven o leen esta porción por primera vez, o quizás hay quien lleva 20 años leyendo esta porción, no lo sé. Cada uno de nosotros lleva un camino espiritual diferente y un crecimiento y un ritmo diferente. Pero conforme vamos creciendo en este lado espiritual, que recuerdan cómo era una persona espiritual, eso lo hablamos la semana pasada. Por eso es bueno apuntar, hermanos, para que usted se regrese y vea, revise. Bueno, a grandes rasgos, hermanos. Una persona espiritual, hablábamos de que no es aquella persona que va y se interna en el bosque y busca elevar solo su conciencia y demás. No, el ser espiritual también tiene que ver con la acción y cómo manifestamos todo esto en nuestra vida diaria, ¿lo recuerdan? Bueno, a lo que quiero llegar es que todo este crecimiento espiritual, toda esta transformación que vamos llevando, que yo le preguntaría, hermano, ¿usted sigue siendo el mismo hoy que hace un año que estudió esta porción? ¿O ha cambiado algo, ha transformado algo? ¿Cómo se ha dado su vida, sus circunstancias, su familia, su trabajo? Ha habido cambios y es normal, pero a veces dentro de este crecimiento, dentro de este estudio, vamos adoptando nuevos hábitos, vamos estudiando diferentes partes de la palabra, el Creador también nos revela nuevas cosas, pero aunque todo esto es necesario y es la forma en la que vamos creciendo definitivamente, algunas veces olvidamos en qué hemos edificado nuestro tabernáculo personal, ¿recuerdan? Nuestro Mishkan. Entonces, debemos recordar que aún estando en lo más alto, o aún con todo aquello que hemos recorrido en estos años, o en estos meses, o en este tiempo, porque recuerden que el tiempo, no sé, hermanos, puede ser que usted llevaba 5 años en el camino del Creador y había leído 5 versículos, y pues sí iba a las prédicas, pero pues nomás leía 5 versículos, ¿no? Y en 3 meses... no es de repente, sino en 3 meses algo más quizás pasó, o es el momento, el Creador le ha llevado hasta ese punto y quizás ha avanzado lo que en esos 5 años no podía, ¿no? O no daba el paso. Pero a qué voy, que incluso después de esos 3 meses, en el punto que se encuentre usted ahorita, no debemos olvidar cuáles son los cimientos de lo que hacemos, ¿sí? La esencia y la respuesta de por qué hemos empezado en primer lugar. Porque a veces, hermanos, empezamos a estudiar, por ejemplo, algunas cosas, no sé, de Cábala, o empezamos a estudiar más acerca de un rabino, leemos, y eso está excelente, les repito, es la forma de crecer, pero sin olvidar por qué empezamos, hermanos. Entonces, quisiera que leyéramos Lucas 6, del 46 al 49, yo se los voy a leer. Dice, perdón, porque me llaman ustedes, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. Pero el que me oye y no hace lo que digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos, y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Aquí hay 2 cosas que quisiera que reflexionáramos. Una, pues como hablábamos la semana pasada, no se trata solo de oír, se trata también de hacer, hermanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que recibimos cada semana? Si estamos creciendo espiritualmente, ¿cómo estamos accionando? ¿Cómo hemos transformado nuestro carácter? Y verdaderamente somos como aquel hombre que tiene unos cimientos en la roca, que sin importar la turbulencia que venga, vamos a seguir adelante. O no estamos haciendo nada y está tan endeble nuestro Mishkan, nuestra casa, que ni a Mishkan quizás
ha llegado porque apenas estamos construyendo y está tan endeble que que cómo vamos a seguir construyendo, ¿sí? ¿Van Pues sí, conmigo los hasta aquí? cimientos, la base. ¿Y por qué les hablo de esto y quiero que lo llevemos alrededor de toda esta porción? Porque algo que tiene en común Beth Hanan, aunque toca varios puntos, es que nos menciona 3 bases esenciales, que son la oración, los 10 enunciados y el Shema. Si bien cada uno de estos temas podría ser abordado Yo dije, perdón. Individualmente, ¿sí? Y podríamos estudiarlos por separado y hay muchos secretos detrás de ello y demás. Pero vamos a ver cómo es que esto es esencial, hablo en nuestra vida propia, ¿sí? Entonces, cada uno, como les decía, estos temas puede ser también abordado por diferentes perspectivas, pero ¿por qué son tan importantes? ¿Sí? Esta porción empieza hablando de la oración, es decir, de la oración de Moshe. Cuando esta porción se llama y supliqué, que en esta versión de hecho dice y rogué. Sí, Ajá. yo lo tenía. Y yo rogué al Eterno en aquel tiempo diciendo. Ajá, entonces, ¿quién está suplicando? ¿Quién está rogando? Moshe. ¿Y por qué eso es importante? Porque él está orando o elevando esta oración al Creador, esta súplica para poder entrar a la tierra prometida, es lo que le está pidiendo, ¿no? Que ya para este punto, pues a ojos muy literales, vamos a llamarlo, podría parecer ya una necedad de Moshe que quería entrar, ¿no? Pero pues los 4 libros anteriores él solamente obedecía y llevaba al pueblo, pero pues, bueno, sí pedía por el pueblo, pero no por él, abogaba por el pueblo. Exactamente, No por él. que de hecho en lo que se estudia de esta porción, incluso este ruego, esta súplica que él hacía no era por él. O sea, él sabía que ya estaba cumpliendo, pero esta insistencia suya de entrar al pueblo, a la tierra prometida, era también por el pueblo, por amor al pueblo, por decir, no era como una recompensa para él, sino era por amor al pueblo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque, ¿qué pasaba cada que, vamos a decir, el pueblo la regaba? Pues sí, hoy otra vez iba y abogaba por él. Moshe iba y oraba y rogaba, suplicaba delante del Creador para que hubiera otra oportunidad, ¿no? Para Y así, ellos. sí, para el pueblo. Y esta exactamente es la primera vez que Moshe está como rogando por sí mismo. Así pareciera, pero en el fondo lo está haciendo por el pueblo, porque él quería acompañarlos a la tierra prometida. Bueno, en fin, el Eterno no le concede esta petición por otras razones, pero de cualquier forma, lo que nos muestra aquí es el poder que tiene la oración, ¿sí? Porque Moshe entendía que, o sea, él percibía la oración como más que una forma de pedirle a Dios. Él no le estaba solo pidiendo a Dios, déjame entrar a la tierra prometida, sino que él estaba hablando con Dios, él estaba conectando con el Creador. Entonces, Moshe entendía que en esencia la oración es una herramienta. Estos 3 principios de lo que les hablé, la oración, los 10 enunciados y el Shema son herramientas. Entonces, Moshe sabía que la oración era una herramienta para conectar con el Creador. Él no oraba porque quería algo para sí mismo, sino para poder mantener una conexión con Él. Y esto es fundamental, hermanos, porque ¿cuántas veces oramos? O sea, pues usted sabrá, ¿no? Pero a veces lo hacemos ya hasta automático, ¿no? Hasta cuando oramos por los alimentos, ya nomás decimos la oración, y ya, amén, y empezamos a comer, ¿no? O sea, y oramos cuando estamos en un momento de necesidad, ¿no? Por favor, Dios, ayúdame. Y ya no sabemos ni cómo hablarle ni qué decir, pero estamos orando porque estamos pidiendo algo. Entonces, este es un cimiento, un fundamento de nuestra conexión con el Creador, la oración. Es entender que no estamos solos en este mundo. O sea, al final, el Creador nos ha entregado su creación y nos permite señorear sobre ella, pero no estamos solos. El Creador está con nosotros y sobre nosotros, ¿sí? Él nos cobija, nos cuida. Entonces, hermanos, pues es como
la relación, Él es nuestro Padre, eso lo entendemos, ¿no? Pues es lo mismo con los padres y los hijos. Imagínense que el hijo nunca le hablara al papá y que llegara nada más para, oye, dame dinero, oye, dame de comer, ¿no? ¿Y cuántas veces llegamos delante del Creador así y ni siquiera entablamos una conversación con el Creador? Porque Él también nos responde. Eso es una de las bondades de la oración. Cuando nosotros oramos, el Creador nos está respondiendo. Entonces, este es uno de los cimientos que no debemos olvidar. Sin importar qué más aprendamos, sin importar cuánto más estudiemos, la oración es fundamental para nosotros y para continuar con nuestra conexión al Creador. ¿Sí? Ujú. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Bien. Entonces, ¿qué nos llevamos? Es una herramienta para conectar con el Creador. La oración. Ok. Ahora, en segundo lugar, también otra de las bases que nos trae Beit Hanan son los 10 enunciados. Ujú. ¿Sí? Ujú. Y aquí viene algo muy bello, hermanos, porque creo que a veces no lo entendemos hasta que lo leemos. Si vamos a Devarim 5.1, dice, y Moshe llamó a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a sus oídos para que los aprendan y los observen. Que si recuerdan, en otras porciones también ya aprendimos la diferencia entre, por ejemplo, cuidar y hacer los mandamientos. ¿Recuerdan? Uno iba relacionado con la intención y otro por el simple hecho de hacerlo, ¿no? En el versículo 2 dice, el Eterno nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Joreb. Y esto es algo que a veces yo creo que no entendemos ni dimensionamos. Y es justamente esto, hermanos. El pacto que el Creador ha hecho con nosotros, pero que además ha sido recíproco, ¿sí? Es mutuo. Entonces, en el versículo 3, el Eterno no hizo este pacto solamente con nuestros padres, sino con nosotros. Todos nosotros aquí que estamos vivos en este día. Entonces, hermanos, usted olvídese de que está leyendo Beit-Hanan, Devarim y dónde está el pueblo de Israel. Usted lea este versículo y si yo le dijera que lo leyera diariamente, el Eterno no hizo este pacto solamente con nuestros padres, sino con nosotros, todos nosotros aquí que estamos vivos en este día. O sea, te está hablando a ti. En esta repetición de los 10 enunciados, este versículo nos enseña a entender que la Torá nos la dio personalmente, te la está dando personalmente, o sea, te está diciendo, Es el 5.1, ten, ¿verdad? es para ti, sí, de 5.1 al 3, ¿sí? Ujú. Y al igual que los israelitas, nosotros somos quienes estamos tomando las decisiones, ya sean erróneas o acertadas. Pero aquí te está diciendo, con nosotros, todos nosotros aquí que estamos vivos en este día. El Eterno habló cara a cara con ustedes en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entre el Eterno y ustedes en aquel momento para declararles la palabra del Eterno, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte, diciendo, y aquí ya nos empieza a enunciar los 10 enunciados, ¿sí? Entonces, nos está diciendo, el Eterno habló cara a cara contigo. No nos está hablando de algo que pasó hace 3.400 años en un desierto y el monte. O sea, te está diciendo, esto que te voy a declarar es para ti, personalmente. Entonces, no es coincidencia, hermanos, que tanta gente conozca los 10 enunciados. Sea creyente o no sea creyente, o los cumpla o no los cumpla. O sea, la gente como que los conoce, ¿no? Tú le preguntas a una persona y uno te lo dice. Y no es coincidencia, porque algunos de ellos, por ejemplo, no robarás, no matarás, no adulterarás, todos ellos parecieran obvios. Bueno, uno dice, no, pues sí, eso como que no va. Es obvio que no voy a andar matando por el mundo. Pero no, hermanos, si lo está diciendo, ahora lo damos quizás por hecho y decimos, sí, no, matar, ¿por qué mataría? Y no en una cuestión ética de bien o mal, no, como que dentro de nosotros sabemos que no lo haríamos, que no mataríamos, que no robaríamos, ¿no? En ese sentido literal.
pero no es que fuera así de obvio en esos tiempos. Es algo que quizás, vamos a decir, se normalizó y ahora somos una civilización más, pues sí, que ahora ya no se arreglan las cosas así, aunque ahora pasan cosas peores, hermanos, con tanto que hay, pero no era algo que fuera evidente. Por eso, o sea, por algo el Creador nos lo dijo, por algo el Creador nos dio estos 10 enunciados. Entonces yo le pregunto, ¿se ha tomado el tiempo de leerlos con otros ojos? O sea, de leerlos y decir... Sí, por ejemplo, no matarás, o sea, podemos matar con la mirada, podemos matar con el pensamiento, podemos matar con la palabra, podemos matar con la omisión, ¿no? De hechos, o sea, yo creo que es lo que, el mensaje, ¿no? No tal cual de matar con un arma, ¿no? Se refería al Eterno. Sí, sí, no es físicamente llegar con el cuchillo y atacar a alguien. Empiezas a entender que cuando te habla de que no matarás o no asesinarás, es por medio de tus palabras, por medio de tus pensamientos, por medio, como decía, ¿no? De la omisión incluso a veces. Entonces, les voy a dar un breve, muy breve, hermanos, porque lo que quisiera que tocáramos un poco más profundo es el Shema. Pero solo para recordar un poco más, pues cuando nos habla de yo soy el Eterno tu Dios, ¿qué quisiera que lográramos en esto? Que los 10 enunciados que voy a mencionar, les comente un poco de cómo son, ¿no? Como ese otro lado, y que usted busque, se tome el tiempo de ver en su vida cómo usted lo aplica, o si realmente lleva estos enunciados dentro de sí mismos, ¿sí? Entonces, yo soy el Eterno tu Dios. Pues obviamente es el primero, ¿no? Y recordamos que los primeros dos fueron dichos por la voz del Creador, ¿sí? Este nos habla de creer en la existencia, pues, del Creador y de que es la prioridad, o sea, está por encima de todo, antes que nada. No tendrás otros dioses delante de mí. Y esos otros dioses, volvemos a lo mismo, a veces pensamos en esto de otros dioses y nos imaginamos cosas armadas o imágenes, personas, pero no, hermanos, a veces esos otros dioses son el dinero, la fama, la vanidad, la seguridad, o sea, todo eso, ¿cuántas veces el reconocimiento hemos puesto esas otras cosas por encima del Creador? Y ahí ya estamos saltando a estas bases, a estos cimientos, a esas cosas tan esenciales, a esos hábitos, porque al final es una forma de vivir, ¿sí? No es como que hoy decido que el Eterno es mi Dios y que el Eterno está primero y mañana pues ya no. No funciona así. Ahorita vamos a entender un poco más por qué. No tomarás el nombre de Dios en vano. A veces hablamos de Dios, invocamos su nombre y el poder que contiene su nombre por cosas, pues, no tan importantes ni significativas, ¿no? ¿Y qué es lo que genera esto? Que degrademos este nombre y nos priva del poder verdadero que tiene para cuando realmente lo necesitamos, ¿no? Entonces hay que como lo que hablábamos la vez pasada de jurar en su nombre. De jurar en el nombre de Dios, ¿no? Por ejemplo, exacto. Cuarto, observarás el día de Shabbat. Y esto no nos habla solo de acciones, o sea, no se refiere solo a ir a servicio, a sentarme a ver ni siquiera sentarme a seguir el servicio de Torah. A veces nos sentamos nada más a ver, porque ni lo estamos haciendo. Entonces, no se trata nada más de las acciones, sino de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Estar presente en ese Shabbat. Tomarse un tiempo para pensar, o sea, este día de descanso no es un descanso de me voy a acostar a mi cama, ¿no? Es un descanso de tomarse el tiempo para pensar en nuestra vida y en el crecimiento espiritual que estamos teniendo. A veces en la semana vamos con tanta inercia y Shabbat es un día que te dice, no, detente, o sea, detente, ¿en dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo? Pero también volvemos a lo mismo, o sea, es un reposo de nuestra alma, ¿no? Más allá Sí. de nuestro cuerpo, es el reposo de nuestra alma. Pero exactamente, es para decir, bueno, sale, ya llegué a Shabbat, ya estoy aquí, mi alma está descansando, mi alma está alegre, mi alma está llena de luz y de amor. Con esa energía, bueno, ¿qué estoy haciendo, no?
sea, dentro de mi vida, cómo estoy caminando a que este Shabbat me dure toda la semana. A que no sea un momento y un instante que me senté Un ratito, claro. a ver. O un día. Eso es la conciencia del Shabbat, no nada más el hacer las cosas, ¿no? Ya me comí el pan, ya me tomé el vino y pues ya me sirvió. O sea, esas acciones sí tienen una consecuencia en este mundo físico, pero el respetar y el guardar el Shabbat también está en guardarlo en nuestra conciencia, ¿sí? Ahora, honra a tu padre y a tu madre. De este también hay varias explicaciones. De hecho, en una ocasión recibí una muy buena enseñanza, hermanos, de lo que representa el padre y la madre, y como dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Hashem, tu creador, te da. Y les digo, se puede estudiar más profundamente, pero ahora sí que volvemos a lo mismo, en estos cimientos, pues hay regalos que nunca podremos pagar, y uno de ellos es la vida. Entonces, no significa que no lo intentemos, ¿no? No debemos desistir en intentarlo. Y uno de esos regalos, pues, es la vida. Al final, recuerden que nos dicen también que este mandamiento no nos dice, honra a tu padre y a tu madre si son buena onda, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre si te tratan bien. Honra a tu padre, ¿no? Es honra a tu padre y a tu madre. Por la vida que te dio. Sí, porque te dio el regalo de la vida y punto. ¿Y qué significa dentro de todo? Un instrumento, ¿no? Pero ¿qué significa dentro de todo honrarlos? Pues que eso que te regalaron, ese regalo tan sagrado que fue la vida, que claro, viene del Creador, pero que ellos fueron efectivamente el instrumento, pues ¿qué estás haciendo con esa vida? O sea, ¿cómo la estás retribuyendo al Creador? ¿Sí? Entonces, pues es tanto en este plano físico como en algo más allá, honrar a tu padre y a tu madre. No asesinarás, como decíamos, no solo es algo físico, es algo que va con las palabras, con los tratos, por ejemplo, incluso con los negocios, cuando hay mucha gente que se aprovecha de que alguien esté en alguna dificultad o carencia, ¿no? Ya sea un trato que genera una desventaja, eso también está asesinando quizás la economía de alguien, cuando asesinas, a veces, hermanos, asesinamos hasta el deseo de otras personas, hasta el ímpetu y las ganas y el ánimo de otras personas, ¿no? Y eso incluso hasta nos llega a pasar en las congregaciones, ¿no? Está el otro hermano bien animado, bien feliz, y tú llegas con tu carota, bueno, ¿no? Aquí Elisa llegaba, ¿no? Porque me ha pasado, hermanos, y quizás sin darte cuenta, no sé si te das cuenta, ¿no? Pero quizás tú mismo con tu actitud estás matando la alegría y gozo que traía alguien más, ¿sí? El 7, no cometerás adulterio. Hermanos, habla de la confianza. Y es bien poderoso lo que nos dice este enunciado, porque nos habla de la confianza no nada más de manera conyugal o en una pareja, sino de esa confianza que se forma entre amigos, entre familia y en la relación que tenemos entre el Creador y nosotros. Volvemos a lo mismo. A veces adulteramos, a ver si me doy a entender, adulteramos en contra del Creador cuando ponemos otras cosas por encima de Él o lo cambiamos por esas cosas, ¿me entienden? Entonces volvemos, no es nada más algo físico, va más allá. No robarás. Robamos cada vez que actuamos de una forma creyendo que merecemos algo que en realidad no merecemos. También eso es robar, exactamente. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto incluye la prohibición de la shonara. ¿Cuántas veces hemos hablado en contra o con falso testimonio de nuestros hermanos, ¿no? Hemos chismoseado, murmurado, tanta cosa que incluye la shonara. Entonces, esto de no darás falso testimonio también se refiere a la shonara. Y finalmente, no codiciarás. Cuando deseamos lo que alguien más tiene, es tanto como decirle al Creador que que cometió un error con lo que nos dio. Como que no, te confundiste, lo que me diste a mí no es suficiente o no es lo necesario para mí, no es lo que necesito en este momento porque yo quiero lo que esa persona tiene. Entonces, por eso es tan importante el no codiciar. ¿Sí? Ahora,
Bueno, sale, qué padre. Ya los leímos, ya vimos más o menos qué es. Bueno, usted en su casa, con calma, tómese el tiempo, primero ore al Creador y pregúntele. Ahora sí que no permitas que mi ego me nuble y permíteme ver de todos estos enunciados y de todas estas herramientas que tú me estás dando, cuáles son los dioses que he puesto por encima de ti, qué son las cosas que he codiciado y que quizás yo misma me he querido engañar de que no lo he hecho, ¿sí? O ¿a quién le he robado? ¿Qué he robado? Y hasta que no lo reconozcamos, hermanos, no vamos a ser capaces de arrepentirnos de ello, ¿no? Porque, o sea, sí podríamos decir en la noche, bueno, padre, yo creo que el día de hoy estuvo bien, pero pues te pido perdón de cualquier cosa mala que haya hecho, ¿no? ¿Qué tipo de arrepentimiento es eso? Y es que, hermanos, a veces así lo hacemos, ¿no? Pero el Creador no permita que nuestro ego nos ciegue ante eso, ¿sí? Y bueno, para terminar, quisiera hablarles un poco del Shema, que es una de las herramientas, es uno de estos cimientos que va con nosotros. Estas herramientas, hermanos, nos ayudan a recordarnos por qué empezamos. Porque si yo le preguntara a usted, hermanos, ¿habrá quien llegó quizás que ya nació aquí, ¿no? Que sus papás llevan mucho tiempo aquí y ya nació aquí. O habrá quienes llegaron por diferentes circunstancias, quienes han ido y venido, muchas cosas, hermanos. Pero le puedo asegurar que si usted llegó, quizás tenía una necesidad en ese momento. O estaba en busca de algo más. Su alma ya reconocía que había algo más que faltaba. Entonces, estas herramientas nos ayudan a conectar con eso y no con esa necesidad, sino con ese deseo. O sea, con ese deseo que tuvimos al inicio de buscar al Creador, de servirle y de amarle. Para eso son estas herramientas, ¿sí? Entonces, bueno, en la Torah hay aproximadamente 80,000 palabras. En la Torah. Y el Creador seleccionó 48 para que las repitamos 2 veces al día, porque recordemos que el Shema se dice por las mañanas y por las noches. O sea, al despertar y antes de dormir. Okay. Aproximadamente 80,000 palabras en la Torah y 48 son del Shema. Para las que recitamos del Shema, ¿no? Para recitarlas 2 veces por día, colocarlas al entrar y salir de nuestras casas, para que lo atemos a nuestro brazo izquierdo y sobre nuestra frente. Esto nos está hablando de todo lo que dice Shema. Y esto es bien poderoso, hermanos. Es lo primero que se enseña a los hijos y es lo último que se pronuncia antes de morir. Por si no lo sabían, hermanos, si alguna persona está a punto de fallecer, el declarar el Shema, pues, o sea, son las palabras con las que sellas, ¿no? Digamos, esa vida que tú has entregado al Creador. Y bueno, para descomponer un poco, vamos a hablar solo de los primeros 2 versículos. De hecho, yo recuerdo cuando nuestro Moré Gama nos daba una clase de Shema, y que dice uno, pero ¿a poco todo eso dice aquí? Si aquí nomás dice Shema Israel, ¿no? ¿Y de dónde salió todo esto? Pero no, hermanos, la verdad es que el Shema Israel yo creo que es una de las oraciones fundamentales que ya nos han hablado muchas veces de esto. Todo de lo que les estoy hablando ahorita, hermanos, ya nos lo han dicho, ya nos lo han enseñado muchas veces. Pero por una razón hoy había que repetirlo, ¿sí? Porque son esas bases y esos cimientos. Entonces, el Shema, tome también usted el tiempo para estudiarlo más a profundidad y para que cada vez que lo declare, tenga todo esto en mente. No sea un rezo, sí, ahora sí que un pronunciamiento. ¿Cómo se llaman los animalitos que repiten las cosas? Es eso. Un acondicionamiento. Okay. No, como los que vuelan. Sí vuelan, ¿no? ¿Pájaros? Sí, el verdecito. Pues, hay uno, ¿no? El loro, el perico. ¿Cuál es el que habla? Perico, ajá. Como perico. Sí. Ajá, no seamos de eso, perdón, hermanos, eso quería llegar. No seamos pericos que, ya me desperté, Shema Israel, ya me dormí, Shema Israel. No, tengamos esta conciencia, ¿sí? Para eso se trata. Porque además es una oración muy poderosa. Entonces, Shema, escucha. Para empezar, esta palabra, pues en la traducción sí va más con escucha, no con oír. ¿Y qué quiere decir escucha? Esto nos llama a la concentración.
cuando dice Shema, nos está llamando a la concentración, ya que algo importante se va a decir. De hecho, si nosotros leemos aquí en el versículo 5.1, de hecho aquí dice Shema Israel antes de declarar los 10 enunciados, ¿sí? Porque está llamando al pueblo de Israel, o sea, escuchen, les voy a decir algo importante. Israel, ahora, ¿por qué dice Israel? Hay cosas, hermanos, que vale la pena que a veces nos preguntemos. Pero ¿por qué dice escucha Israel? Si yo lo repito todos los días y ya me dijeron que la Torah me está hablando a mí, ¿por qué no dice escucha mundo, ¿no? O escucha judíos, por ejemplo. O sea, ¿por qué me dice Shema Israel? Bueno, porque Israel fue el pueblo elegido, el pueblo primogénito. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el primogénito, así como en los padres, el primogénito es el que hace al matrimonio ser padres. No sé si me di a entender. O sea, antes del primogénito son un matrimonio, pero después ya son padres. Entonces lo mismo fue con el pueblo de Israel, es el primogénito. Es el elegido que hizo al creador, a Dios, el creador, ¿sí? O sea, a quien les entregó. Y bueno, también aquí, por si no lo sabían, hermanos, en la palabra Israel están las iniciales de los 3 patriarcas y las 4 matriarcas. Entonces, esto también nos habla de que, pues al final, todo Bereshit, cuando nos habla de Abraham, Isaac, Jacob, de Sara, Rebeca, Rachel y Lea, nos está hablando de valores, de comportamientos, de enseñanzas, de características. Entonces nos está diciendo, escucha y sigue todo esto, ¿sí? O sea, está englobándonos a todos ellos y toda la enseñanza que por medio de ellos nos dio desde el principio, ¿sí? Bueno, luego dice Hashem Eloheinu. Dice Hashem es nuestro Dios. Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios. ¿Y por qué dice Hashem es nuestro Dios? Como no es Dios de todos. O sea, ¿se ha preguntado eso, hermanos? ¿Por qué dice es nuestro Dios? ¿No es Dios de todos? Adonai Eloheinu o Hashem Eloheinu. Recuerden que Adonai, Hashem, pues son igual nombres de Dios. Entonces, bueno, Hashem es nuestro Dios. Cuando habla de Eloheinu, habla de una categoría de lo más alto, de lo más elevado. Entonces, cuando nos dice que es nuestro Dios, nos dice que es lo más elevado y trascendente en nuestra vida. ¿Sí? Y finalmente dice Hashem Echad. Ahora, ¿por qué no dijo Hashem es nuestro Dios, es uno? ¿Por qué nos recalca Hashem es nuestro Dios? O Adonai es nuestro Dios. Adonai es uno. O uno es. O sea, nos vuelve a decir que Hashem es uno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque para muchos Dios es importante. ¿Sí? Para muchos, Dios es importante, pero cuando nos dice este versículo, es para entender que es lo más importante. O sea, para algunos, Dios es importante, pero hay otras cosas importantes. Y aquí nos está diciendo, o sea, Adonai es nuestro Dios y Adonai es uno. O sea, todas tus emociones, tus problemas, tu familia, tu trabajo, todo eso que está dentro de ti, también todo eso es uno, porque es parte de Dios, pero Dios está por encima de todo, ¿sí? Y que también todos somos uno. Todos somos uno. Haga el otro me afecta a mí, lo que yo haga le afecta al de junto, y así en toda la humanidad. Así es. Bueno, y en toda la naturaleza, y en todo. Así es, completamente. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí tenemos dudas? No. Ahora yo le pregunto, ¿con qué pensamiento usted declara esto por las mañanas y por las noches? O sea, realmente dice Shema, o sea, concéntrate, Israel, primogénito. ¿Por qué? Porque yo soy amado del Creador. Ok. Adonai es mi Dios, Adonai es uno. O sea, de verdad Sí, hermanos, Baruch Hashem. Baruch Hashem de verdad. Y si aún no, pues qué bueno que ya está escuchándolo para que lo hagamos con mayor conciencia, ¿sí? Ahora, ¿por qué afirmarlo? ¿Para qué afirmarlo cada día?
Pues para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide. Sí, efectivamente estamos reafirmando el pacto de que estábamos hablando antes, ¿no? Pareciera que son como... Yo creo que esa es la... ¿cómo decirlo? Una de las ventajas de Devarim, porque quizás en Éxodo nos lo contó como eventos, no aislados, pero sí eventos separados, ¿no? O que pasaban más cosas entre cada evento, ¿no? Porque pues cuando nos habla en la porción de los 10 enunciados, pues nos habla de que subió, bajó, rompió las tablas, el becerro de oro, subió, bajó, o sea, como que todo ese de que sube, baja, no sé qué, y ya, y después ya pasa, y ya nos habla de otra cosa, sí. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que podemos disfrutar de este libro de Devarim? Que como que nos lo une, y no es coincidencia, nos lo está uniendo por una razón, ¿sí? Entonces, porque todo esto iba referente al pacto que ya habíamos hecho desde ese momento, ¿sí? Y que nos está hablando a todos. Eso lo hablamos desde el becerro de oro, pero bueno, ¿por qué afirmarlo cada día? A medida que somos conscientes, a medida que somos conscientes de esta verdad suprema. ¿Y cuál es esta verdad suprema? Pues que el Creador es uno, hermano, ¿sí? Que el Creador es nuestro Dios y el Creador es uno. Entonces, a medida que somos conscientes de esta verdad suprema, nos enfocaremos en lo que realmente es importante y nos concentraremos en alcanzar el verdadero sentido y trascender en la vida. A ver, nos enfocaremos en lo que es importante. Ajá. Para alcanzar el verdadero sentido y trascender en la vida. Entonces, quizás usted piense que, pues no sé por qué piensa usted que dice Shema. O sea, a lo que voy es, no sé si quizás a usted le dijeron algún día, tiene que declarar el Shema día y noche. Me dijeron que lo declare. Y entonces empezó a declararlo, ¿no? Pero quizás llegó un punto en el que ya no sabía ni por qué, pero lo seguía declarando. ¿A qué quiero llegar? Que cuando empezamos a hacer una declaración consciente de estas palabras, empieza a crearse en nosotros cada vez más esa conciencia y empieza a despertarse ese sentido de buscar cuál es como la realidad de por qué estás aquí. ¿Cuál es ese propósito que tienes? ¿Sí? Y que cuando llegas a la conciencia de esas palabras y entonces entiendes que el Creador es uno y que todo es el Creador, que el Creador está en todo, entonces sin importar lo que se te presente, vas a tener la fuerza suficiente de voltear al otro lado y decir, pero esto también es el Creador. Mi hermano, no sé qué, me cae súper mal. Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai, todos somos uno. Mi hermano también es parte de mí. Y no es algo que va a ser de un día a otro. Es algo que va transformando, ¿sí? Entonces, después de ¿recuerdan que viene después de estos? Escucha a Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno, o uno es, porque lo escuchamos en las dos versiones. Y luego decimos en voz baja, ¿no? Y luego ya empieza. Bueno, hermanos, aquí cuando nos habla del amor a Dios. Llamaré a Adonai con todo mi corazón. ¿Sí? Con todo mi ser. Y en algunas versiones, porque lo he escuchado en diferentes como traducciones en español, ¿no? Pero de este estudio dice con todo lo más valioso. Ahora este segundo versículo cuando nos habla de con todo tu corazón y nos habla de este amor a Dios, con esto quisiera cerrar, hermanos, porque al final todo de lo que les hablé al inicio, la oración, los 10 enunciados, el Shema, todo está envuelto por este amor a Dios. Y entonces es algo que podría ser tan ambiguo, hermano, porque si yo le preguntara, ¿cómo ama usted a Dios?
o cómo es el verdadero amor a Dios. Creo que a veces no tenemos una idea clara, ni siquiera lo podemos como quizás poner en palabras. Pero a veces decimos, no sé, yo amo a Dios. Y ni siquiera entendemos lo que implica amar a Dios. A veces ni siquiera entendemos lo que es amar, ¿no? Ya ni siquiera Dios, amar. O sea, luego le decimos al novio, ay, te amo. Ah, te amo, ¿qué es eso? ¿No? No sabemos ni lo que significa. O no lo hemos experimentado, porque además el amor verdadero a Dios ni siquiera es un sentimiento, o sea, algo que se exprese como un sentimiento. No se puede comparar con algo que se manifiesta como lo manifestamos con otras personas. El amor que le tengo a Dios no es igual al amor que tengo por mi familia, ¿sí? Pero entonces yo le pregunto, ¿cómo ama usted a Dios? Y bueno, todo esto que después nos habla de amarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, no está separado del primer versículo que nos está diciendo que el Creador es uno, ¿sí? Y que es nuestro Dios, sino por el contrario, es como que, o sea, te estoy diciendo esto primero porque amarlo es la forma de manifestar que tú verdaderamente crees esto. ¿Sí? ¿Van conmigo hasta aquí? Sí. Bueno, entonces, le aman a aquellos que están firmes en la idea de la existencia de Dios y que lo sirven. Pero, por eso les digo, hermanos, no es algo tan sencillo de enseñar, de explicar, porque tampoco es como, luego somos dados a, no, sí, Dios sí existe. Dios, y yo estoy seguro de que existe. Y por eso ya le amo. Y pues sí le sirvo, ¿no? Pero no termina ahí, no queda hasta ahí. Si nosotros nos vamos al capítulo 7, versículo 9 de Devarim. Si no lo encuentro, hermano, denme un segundo. Que es ya justo terminando, está en el Maftir. Por lo tanto, reconoce que el Eterno, tu Dios, es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, otra vez nos está diciendo, tu Dios, es fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a esta idea. Porque es recíproco. Recordamos que esto es recíproco, hermanos. Que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Es decir, que el amarlo también va de la mano con guardar sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, se trata de ser fiel a la idea de que nuestro Dios es uno. ¿Y qué significa ser fiel? Que no lo abandona, que no lo cambia. Que no lo cambiamos por nada, ni por nadie. Y que lo tiene presente todo el tiempo. Entonces, ¿qué es ser fiel? El amor a Dios está ligado a ser fiel a la idea de que el Creador existe. ¿Y qué es ser fiel a ello? Es no abandonarlo, no cambiarlo y tenerlo presente todo el tiempo. Entonces, esto llévelo, hermano, quédeselo de aquí a el próximo año que volvamos a estudiar de porque el llevarlo a todas partes, a veces de veras pareciera que se nos olvida. Bueno, voy a hablar por mí, hermanos. La verdad, a veces sí pareciera que se me olvida que el Creador está, pues que está ahí, ¿no? Que está conmigo todo el tiempo. ¿Y qué significa recordarle todo el tiempo también? Hablar de Él. Entonces, pues imagínense, hermanos, si luego uno aquí anda según enamorado
en este plano y ay, nada más piensa uno en el enamorado, ¿no? En el novio, la novia, lo que sea, y cree uno estar enamorado y nada más piensas en esa persona y nada más hablas de esa persona. No, ¿dónde está nuestro amor al Creador de verdaderamente no abandonarle, pensar en Él todo el tiempo? Y volvemos a la oración, cuando decíamos que Moshe no oraba por una recompensa, no oraba pidiendo por una necesidad. De la misma forma nosotros no le amamos por una recompensa, no le amamos por una satisfacción, no le amamos por un momento de tranquilidad. Porque si le está amando de esa forma, pues puede ser un amor que no siga adelante, ¿me entiende? Que cuando haya cosas más difíciles que sobrepasar, ese amor no sea suficiente, porque entonces lo cambiamos, porque entonces lo abandonamos cuando las cosas se ponen complicadas, ¿sí? Y bueno, hermanos, dice, la sabiduría de Dios la podemos percibir observando la creación, la perfección del universo. Y yo creo que a todos nos ha pasado, no sé, y si no, pues tómese un tiempo, luego sale uno y ve una flor, o ve el cielo, o ve uno las montañas, luego se pone uno a ver las cosas y dice, ¿cómo puede haber tanta perfección en en tantas cosas, ¿no? O sea, va más allá, yo creo, de nuestro propio entendimiento. Y luego te vas al otro lado, al universo, y dices, ¿cómo puede haber tantas estrellas, tantos galaxias o sea, y entre todo eso, nosotros esa partícula, científicamente esa partícula de polvo que somos, y tenemos la herramienta, tenemos la Torah, o sea, es sorprendente, ¿no? Dice, la perfección del universo, las leyes naturales, la genética, la ciencia, porque de hecho recientemente leía un libro sobre ciencia, hermanos, y lo comentaba aquí con mi familia y yo les decía, ¿cómo puede ser que la ciencia te habla del universo y del Big Bang y todo, pero al final siempre llegan al mismo punto? Es impresionante, siempre llegan al mismo punto y dicen, sí, cuando se creó todo, ajá, ¿y quién creó eso que hizo que se creara todo, no? O sea, siempre, no hay más. O sea, por donde lo quieras ver es porque el creador ahí está. Lo que voltees a ver, el creador ahí está. Entonces dice, también observando su Torah, la bondad, justicia y sabiduría de sus leyes. Y esto es lo más bello, hermanos, por lo que yo les invito a leer la Torah con ojos más abiertos. Que el Creador nos permite entender su palabra. Y dice, cuanto más lo conozco, más lo amo. Y cuanto más lo amo, más quiero conocerlo. Entonces, si a veces eso lo hemos experimentado con algunas personas, experimentémoslo con el Creador, hermanos. Conozcámoslo. ¿Y cuál es la forma de conocerlo? Por medio de su palabra, ¿sí? Y por medio también del cumplimiento, por medio de las herramientas que Él nos está dando. O sea, recuerden, todo esto que el Creador nos dio, o sea, los 10 enunciados, el celebrar Shabbat, el declarar el Shema, el orar, todo esto, hermanos, son herramientas para nosotros, porque Él no lo necesita. Y el letrero de refugio, refugio. Y el letrero de refugio, refugio, así es, hermanos. Porque todo esto el Creador no lo necesita de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, hermanos, Baruch Hashem, que hemos podido estudiar una vez más la palabra, que este Shabbat sea de mucha luz para cada uno de nosotros, que lo reconozcamos como este Shabbat de consuelo después de estas 3 semanas y pues... Y que recibamos, ¿no?, toda la luz que ahorita va... Así es. Y pues eso sería todo, hermanos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shalom.